Casa. Hola chicos y chicas de primero y segundo grado del área matemática del nivel secundario, ¿cómo están? Hoy nuevamente continuamos con la presentación de más recursos educativos para ustedes. Esta vez, continuando con la experiencia número 8, vamos a solucionar los problemas del cuaderno de trabajo de matemática de segundo grado, página 129 al 134. Para empezar, dale like, comparte y déjeme su comentario, y si aún te falta suscríbete para que nosotros podamos seguir presentando más recursos educativos como esta. Así que comencemos. Solución del problema del cuaderno de trabajo de matemática de segundo grado, página 129. Primera pregunta. Los siguientes datos son las edades de las y los integrantes de coro que representa la institución educativa en un concurso de canto. Los datos son 5, 7, 8, 8, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14 y 17 que representan a las edades de los integrantes. Calcula un valor que representa la edad de las y los integrantes de dicho coro. ¿Qué medida de tendencia central es? Tenemos alternativas. En este caso vamos a calcular el valor que representa la edad, como también cuál es la medida de tendencia central. Bueno, para poder resolver este problema, primero vamos a analizar los datos para determinar el valor representativo a la edad, y vamos a calcular también las medidas de tendencia central. Empezamos con la mediana. Primero vamos a ordenar los datos, aunque ya están ordenados de menor a mayor. Ahora determinamos los datos centrales, que vendría a ser 10 y 11. Observamos que hay 5 datos antes y 5 datos posteriores. Por lo tanto, la mediana sería el promedio de esos dos datos centrales. O sea, 10 más 11 igual 21 entre 2, 10.5 la mediana. Ahora vamos a calcular la media. Para ello vamos a sumar todos los datos y dividimos en este caso entre 12. Entonces, realizando esta operación, sumamos todos los datos como ustedes pueden observar y dividimos entre 12, obtenemos la suma 126 entre 12, el promedio o la media sería 10,5. ¿De acuerdo? Ahora vamos a calcular la moda, que son los datos que más se repiten. Observando estos datos, observamos 8 está repitiendo 2 veces, el 10 también 2 veces y 11 también 2 veces. Por lo tanto, la moda es multimodal, o sea, hay 3 modas, 8, 10 y 11. Muy bien, ahora sí vamos a responder a las preguntas del reto. Recuerden que tenemos que calcular el valor que representa la edad y la medida de tendencia central. Observando las alternativas y nuestras respuestas, llegamos a la siguiente conclusión. La moda no podría ser porque la distribución tiene 3 modas, ¿no es cierto? Y además no tenemos en las alternativas. La mediana y la media coinciden su valor en 10.5. Además, observando los datos, encontramos que los datos no son dispersos, no son demasiado separados. Por lo tanto, cualquiera de las medidas de tendencia central, como la media o la mediana, podría ser el valor representativo. La media sí encontramos en la alternativa D, que es 10.5, es el valor sería que más representa en este caso. ¿Okay? Problema número 2. Según el gráfico, determine el rango y la cantidad promedio de clientes que tuvo una empresa en los últimos 4 años. Aquí tenemos la gráfica de barras de cantidad de clientes que tuvo la empresa durante los últimos 4 años, desde 2016 hasta 2019. En el eje vertical observamos la cantidad de clientes con una gráfica de barras. A partir de esta gráfica de barras vamos a organizar los datos en una tabla de frecuencias. Entonces vamos a poner año, cantidad de clientes. En el año 2016 observamos hay 100 clientes, en el año 2017 135 clientes, en el año 2018 145 clientes y finalmente en el año 2019 182 clientes. Ahora vamos a sumar cuántos clientes pasaron durante los últimos 4 años. Sumamos simplemente estos, obtenemos 562 clientes. Eso sería el tamaño de la muestra. Bien, ¿qué es lo que vamos a hallar? Vamos a hallar el rango. Entonces, como segundo paso, vamos a determinar el rango, que vendría a ser la diferencia que hay entre el dato más alto y el dato menor. En este caso, del año 2019, 182 menos 100 del año 2016. El rango sería 82. El siguiente paso es calcular el promedio de los clientes. Para ello, simplemente sumamos todos los clientes, que vendría a ser 562, ¿no? Dividimos entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque hay 4 años. Entonces 562 entre 4 obtenemos el promedio de 140.5. Ahora sí vamos a analizar cuál de estas alternativas es la respuesta. El rango es 82 y el promedio es 140,5 clientes. Entonces la alternativa correcta es la alternativa B. Pregunta 3. La masa corporal promedio de un grupo de 3 amigas es de 54.5 kilogramos. Si se incorpora al grupo una amiga con 52.5 kilogramos, ¿en cuánto variará el promedio del grupo? Muy bien, tenemos alternativas. Para poder resolver este problema, primero vamos a comprender bien. El promedio de la masa corporal de 3 amigas nos dice que es 54,5 kilogramos. Entonces vamos a suponer A, B, C kilogramos la masa corporal de las 3 amigas. Aquí le he puesto las 3 amigas cuya masa corporal es A, B
y C kilogramos cada uno. Ahora bien, nos dice que el promedio es 54.5 kilogramos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para obtener el promedio? Sumamos las tres masas, ¿no?, de las tres amigas y dividimos entre 3 y obtenemos 54.5 kilogramos. Entonces, en este caso, tenemos una ecuación. Ahora, si yo multiplico 3 por 54.5, obtenemos pues la suma de las masas de las tres amigas serían 163.5 kilogramos. Si ustedes multiplican, obtienen esto. Por un lado eso. Por otro lado, nos dice que según el problema se incorpora una cuarta amiga cuya masa corporal es 52.5 kilogramos, ¿no? Entonces el nuevo promedio va a variar definitivamente. Entonces vamos a sacar, en este caso se ha aumentado la cuarta amiga cuya masa corporal es 52.5 kilogramos. Entonces ahora el nuevo promedio, ¿cuál será? Sumamos las tres, ¿no?, las masas de las tres amigas, sería A más B más C más la cuarta, que es 52.5 kilogramos, y dividimos entre ¿cuánto? Inicialmente entre 3 era, ahora aumentamos más 1, sería entre 4. Ahora reemplazamos A más B más C, ¿cuánto es? 163.5. entonces aquí vamos a reemplazar la suma de las masas corporales de las tres amigas, es 163.5 más de la cuarta, que es 52.5, obtenemos una suma de 216, ¿no es cierto? Ahora todo ello hay que dividir entre 4, obtenemos 54. Luego el promedio nuevo de la masa corporal de las cuatro amigas es 54 kilogramos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿En cuánto variará el promedio? Ahora vamos a responder al reto: ¿en cuánto variará el promedio del grupo? Al final, el promedio que obtenemos de las cuatro amigas es 54 kilogramos, menos el promedio inicial, que era 54.5 kilogramos. En este caso vamos a restar, obtenemos menos 0,5 kilogramos. ¿Qué significa este menos? Significa que el promedio ha disminuido en 0,5 kilogramos. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa C. Pregunta número 4. Según el gráfico, determine la cantidad de familias encuestadas y responde cuál es el número de hijas o hijos más frecuentes entre las familias encuestadas. Tenemos el gráfico de barras, donde podemos observar en el eje horizontal está la cantidad de hijas o hijos, en el eje vertical está la cantidad de familias, que representa la gráfica de barras de hijos por familia. ¿Ok? Muy bien. Para poder resolver este problema, primero vamos a organizar los datos en una tabla de distribución de frecuencias a partir del gráfico de barras. Entonces ponemos nuestra variable de estudio, cantidad de hijos o hijas, y en la otra columna cantidad de familias como frecuencia absoluta. Con un hijo que tienen o hija tenemos 4 familias, con 2 hijos tenemos 20 familias, con 3 hijos o hijas tenemos 24 familias, con 4 hijos o hijas hay 12 familias, con 5 hijos o hijas hay 12 familias, y finalmente con 6 hijos o hijas hay 8 familias. Ahora sumamos la cantidad de familias, toda esta columna, obtenemos como dato 80. ¿Qué significa eso? 80 sería la cantidad de familias encuestadas. Ya estaríamos respondiendo al primer reto, determinar la cantidad de familias encuestadas, que son 80. Ahora vamos a determinar el número de hijos o hijas más frecuentes en las familias encuestadas. En este caso son los que tienen, según el gráfico o según la tabla, la que tiene mayor frecuencia absoluta, que vendría a ser 24, que corresponde a los que tienen 3 hijas. Entonces respondemos, la cantidad de familias encuestadas es de 80 y las familias tienen 3 hijos o hijas, es la mayoría. En este caso viene a ser la moda. ¿Ok? Pregunta número 5. A este conjunto de datos 13, 14, 14, 15, 18 se agregan 2 datos más, de modo que después su mediana es igual a 15, su promedio 16 y su moda 14. ¿Qué datos se habrá agregado? Tenemos alternativas. En este caso hay 4 alternativas. Para poder resolver este problema vamos a analizar cada alternativa según los datos, ordenando adecuadamente los datos. ¿Ok? Bien, empezamos con la primera alternativa. Si se agrega 14 y 24, entonces los datos que tenemos serían 13, 14, 15, 18. Entonces vamos a agregar aquí el dato 14 y también el dato 24, que estarían ordenados. Para la segunda alternativa B, si agregamos 17 y 21, entonces agregaría en esta parte el 17 y después del 18 el dato 21. Entonces estaría en forma ordenada. Para la alternativa C, que se agregan 18 y 20, en este caso voy a agregar después del 18 otro 18 y finalmente el 20, que estarían bien ordenados. Para la alternativa D, se agregan 16 y 20, entonces voy a agregar entre 15 y 18 el 16 y después del 18 el 20. De esa manera todos los datos están bien ordenados. Ahora bien, aquí tenemos la media, la mediana y la moda, que es lo que vamos a comparar con los datos del problema. Como tenemos 7 datos,
la mediana es el dato central. En este caso viene a ser toda esta columna sería la mediana. Como pueden observar, la mediana sería para la primera alternativa 14, para la segunda 15, para la tercera, para la C 15 y para la D también 15. Pero según los datos, la mediana es 15, por lo tanto, la primera alternativa queda descartado, teniendo válido los demás. Ahora vamos a analizar la moda. Recuerden que la moda es el dato que más se repite. En este caso, la moda tenemos para la primera alternativa 14, la que se está repitiendo 3 veces. Para la segunda alternativa también sería 14, que se repite 2 veces. Entonces sería 14. Para la tercera alternativa, la moda hay 2 veces el 14 y 18 también 2 veces. Entonces 14 y 18. Y la D, observamos que la que se repite es 14 como la moda, ¿ok? Y según el problema, la moda es 14, por lo tanto queda descartado la alternativa C. Solamente queda la alternativa B y la D, que es lo que vamos a calcular su media o promedio. Bien, vamos a calcular el promedio de la alternativa B. En este caso voy a sumar todos los datos dividido entre 7. Entonces el promedio de la alternativa B sería sumo 13 más 14 más 14 más 15 más 17 más 18 más 21. Total sale 112 dividido entre ¿cuánto? Entre 7 el promedio sale 16. Y si comparamos, el promedio efectivamente es 16, coincide con los datos, entonces este sería aceptado. Pero también vamos a comprobar la alternativa D. En este caso voy a sumar todos los datos. 13 más 14 más 14 más 15 más 16 más 18 más 20 sale 110. Entre 7 divido 15.71 sale el promedio. Pero según los datos el promedio es 16, lo cual también descarto esa posibilidad, teniendo como única alternativa válida sería la alternativa B. Finalmente la alternativa correcta sería la B si se agregan 17 y 21 a este conjunto de datos, ¿ok? Pregunta número 6. Marco ha obtenido los siguientes puntajes en sus evaluaciones del semestre: 8, 10, 10, 11, 13, 13, 14, 14, 14, 15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? El puntaje promedio es 14, la mediana es 14, el puntaje más frecuente es 13, el rango de dichos puntajes es 7. Muy bien, vamos a ordenar las notas de Marco de menor a mayor, luego calculamos la media, la mediana, la moda y el rango. En este caso las notas ya están ordenados, ¿no es cierto? Entonces lo primero que vamos a calcular es la mediana. Recordemos que la mediana es el dato central o los datos centrales. En este caso hay 10 datos, el dato central sería entonces el quinto dato y el sexto dato. Vamos a calcular el promedio de estos datos centrales. Para encontrar la mediana sería 13 más 13 igual 26, entre 2 igual 13 sería la mediana, ¿ok? Ahora vamos a calcular la moda. Recordemos que la moda es el dato que más se repite. En este caso el dato que más se repite es 14. Luego calculamos la media o el promedio. El promedio se calcula sumando todos los datos. En este caso sale 122 la suma de todos esos datos y dividimos entre 10, obtenemos como promedio 12.2. Finalmente vamos a calcular el rango. El rango viene a ser la diferencia entre el dato más alto y el dato más bajo. En este caso 15 menos 8 sería el rango 7. Luego tenemos entonces mediana 13, moda 14, media o promedio 12.2 y el rango 7. Ahora vamos a analizar las alternativas. ¿Cuál de esas afirmaciones es correcta? El puntaje promedio es 14, esto es falso. La mediana es 14, la mediana salió 13, es falso también. El puntaje más frecuente es 13, o sea la moda es 14, no 13, es falso también. El rango de dichos puntajes es 7, eso sí es verdad. Por lo tanto la respuesta correcta es la D. Pregunta número 7. Para elegir al estudiante que represente a la institución educativa en un campeonato de natación de 100 metros estilo libre, el profesor de educación física convoca a los 3 mejores nadadores en esta disciplina. Los hace competir 5 veces y registra el tiempo en la siguiente tabla. Observen ustedes el registro de tiempo de los 3 estudiantes que aparece aquí durante la competencia. ¿Qué estudiante representará mejor a la institución educativa? Justifica tu respuesta, nos dice. Muy bien, para poder responder esta pregunta, primeramente observamos los tiempos registrados de los 3 estudiantes, en este caso Julio, Luis y Alfredo, que tienen los datos no dispersos. Entonces la mejor medida de tendencia central que representa es la media o el promedio, es decir, el profesor elegirá al tiempo que tiene mejor promedio para representar a la institución educativa. ¿De acuerdo? En este caso vamos a sacar el promedio para cada estudiante.
Bien, entonces sacamos el promedio del tiempo en segundos de julio. Para ello vamos a sumar todos los datos registrados de julio. Sumamos 61.7 más 61.7 más 62.3 más 62.9 más 63.1. Dividimos entre 5 porque se ha hecho 5 veces. La suma sale 311.7 entre 5. Obtenemos el promedio 62.34 segundos. ¿Ok? Ahora vamos a sacar el promedio de tiempo en segundos de Luis. Igualmente vamos a sumar 61.5 más 62.9 más 62.9 más 63.7 más 63.7. La suma sale 314.7. Dividimos entre 5, el promedio sale 62.94 segundos. Seguidamente sacamos el promedio de tiempo en segundos para Alfredo. Sumamos, en este caso, 60.7 más 62.4, 62.7, 62.7 más 61.2. El resultado sale 309.7 entre 5 y el promedio nos arroja 61.94 segundos. Muy bien, ahora sí vamos a comparar cuál es el tiempo más bajo o el menor tiempo en promedio. En este caso corresponde el promedio del tiempo de Alfredo, que obtuvo 61.94 segundos. Por lo tanto, Alfredo tiene el promedio de tiempo más bajo y va a representar al colegio, ¿ok? Problema número 8. Determine cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas. Primera afirmación: la media aritmética es siempre menor que la moda. La segunda: la moda siempre se encuentra en el centro del conjunto de datos ordenados. La tercera: puede haber más de una moda en un conjunto de datos. Y la cuarta: la mediana y la media son siempre iguales. Tenemos alternativas. Muy bien, vamos a empezar a analizar cada afirmación con ejemplos. Veamos el primero. Comprobamos si la media aritmética es siempre menor que la moda. ¿Es verdadero o falso? Para ello vamos a plantear este ejemplo de datos 2, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a calcular la media o el promedio. El promedio viene a ser la suma de los datos dividido entre 6. En este caso sería 18 entre 6, la media es 3. Ahora vamos a calcular la moda. La moda es el dato que más se repite, sería el 2. Como observamos que 2 es menor que 3, entonces la moda es menor que la media, por lo tanto contradice a la afirmación, entonces es falso. Ahora vamos a comprobar la segunda afirmación. Si ordenamos los datos siempre encontramos en el centro a la moda. ¿Será verdadero o falso? Entonces tenemos el mismo ejemplo. En este caso ya está ordenado. En el centro se encuentran los datos 2 y 3. Y si nosotros promediamos estos datos sería el valor de la mediana y no la moda. Por lo tanto, la segunda afirmación también es falso. Vamos a la tercera afirmación. ¿Puede haber más de una moda en un grupo de datos? ¿Será verdadera o falsa? En efecto, según la definición que hemos visto, si en un grupo de datos puede no tener moda, como también puede tener una moda, unimodal, dos modas, bimodal o más de dos modas, hemos dicho multimodal. Por lo tanto, esta afirmación sí es verdadera. Veamos la cuarta afirmación. La mediana y la media son siempre iguales, nos dicen. ¿Será verdadero o falso? En este caso voy a plantear un ejemplo donde tengo 2, 2, 3, 4 y 4. Evidentemente aquí la mediana es 3 y la media sería la suma de los datos. En este caso sería, sumamos 15 entre 3, también 3. Encontramos que la mediana y la media son iguales, igual a 3. Sin embargo, con el otro ejemplo tenemos la mediana 2.5 y el promedio igual a 3, como hemos obtenido, donde encontramos que la mediana con la media son distintos. Por lo tanto, la cuarta afirmación es falso. En consecuencia, la única afirmación verdadera es la letra C. Pregunta número 9. La siguiente tabla indica la cantidad de trabajadores de una fábrica con sus respectivos sueldos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? Tenemos 4 afirmaciones de los cuales uno no es correcta. Tenemos que seleccionar eso. Tenemos alternativas. Muy bien, para poder resolver este problema como primer paso, vamos a calcular la media o el promedio sumando todos los datos y dividiendo entre el total de datos. En este caso vamos a utilizar esta pequeña fórmula donde el promedio es igual a la sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase sobre el total sobre n. En este caso primero vamos a empezar sumando el número de trabajadores, que vendría a ser el tamaño de la muestra, el valor de n. ¿Cuánto sale la suma? La suma sale 10. Muy bien. A continuación vamos a incrementar una columna frecuencia absoluta y otra columna donde vamos a multiplicar la marca de clase, que viene a ser los sueldos, por la frecuencia absoluta, que viene a ser el número de trabajadores, ¿ya?
Entonces empezamos. 2 por 1100 soles sería igual a 2200 soles. 3 por 1520 sería 4560 soles. 4 por 1640 obtenemos 6560 soles. 1 por 3900 obtenemos 3900. Ahora vamos a sumar toda esta columna. ¿Cuánto sale la suma de la columna de la frecuencia absoluta por la marca de clase? Sale el resultado 17220 soles. Entonces eso es. Ahora reemplazamos esta fórmula que vendría a ser esto. Vamos a reemplazar el promedio es igual a 17.220 soles, que es la sumatoria, dividido entre ¿cuánto? Entre n, que es igual a 10. Obtenemos el promedio igual 1.722 soles. Eso es el promedio. Por lo tanto, nosotros podemos analizar dentro de las afirmaciones. La primera, el promedio 1.100 soles es falso. Y el promedio correcto es 1.722 soles, y eso sí es verdadero. ¿Ok? Continuamos. Ahora vamos a calcular la mediana, que viene a ser el dato central para n igual a, en este caso, vamos a trabajar con la frecuencia absoluta acumulada. Para la primera variable, que viene a ser 1100 soles, sería la misma en la frecuencia absoluta acumulada. Para la segunda sería 2 más 3 sería igual a 5. 5 más 4, para la siguiente sería 9. Y 9 más 1 igual a 10. Entonces esta es la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Con esta información vamos a encontrar la mediana o el dato central. Como n es 10, entonces tenemos dos datos centrales. El primer dato central sería 10 entre 2 es igual a 5. Este 5 indica en dónde está la mediana. Aquí está el 5, entonces la mediana viene a ser justamente 1520 soles. Ese es el primer dato, ¿ya? 1520 soles. Ahora, el siguiente dato es n medios, o sea 10 entre 2 más 1 sería el sexto dato, ¿no? Entonces el sexto dato estaría, ¿no? En este caso es 6. Entonces 6, ¿dónde está? Está en el 9, entonces está aquí en esta fila. La siguiente mediana vendría a ser 1640. Eso sería la siguiente dato central. Luego, como tenemos dos datos centrales en la mediana, lo único que tenemos que hacer es calcular el promedio. Ahora sumamos 1520 más 1640 entre 2, obtenemos el valor 3160 entre 2, 1580, que es el valor de la mediana. ¿Ok? Por lo tanto, si nosotros observamos nuestras afirmaciones, también es verdadera. Finalmente calculamos la moda. La moda es la cantidad de sueldos que más se repite. Observemos nosotros la frecuencia absoluta para eso. ¿Cuál de ellos tiene mayor frecuencia absoluta? Es el que tiene 1640. Entonces, eso es la frecuencia mayor. Por lo tanto, la moda es 1640. ¿De acuerdo? Eso es la moda. Entonces, comparamos con estas afirmaciones, también 1640 es verdadera. Ahora sí, respondemos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? La falsa es, la que no es correcta es la primera afirmación. Eso es la respuesta. ¿Ok? Pregunta número 10. Estudiantes de segundo grado realizan una encuesta para saber la edad de las personas que asisten a la feria del libro que organiza la municipalidad. Los resultados de la encuesta se representan en la siguiente gráfica. Observen ustedes la gráfica de asistentes a la feria de libros por edad. Aquí tenemos edad de los estudiantes de 13 años a 23 años y la cantidad de personas en el eje vertical. ¿Ok? A partir de esta información, las preguntas son: ¿cuál es la edad promedio de las personas que asisten a la feria? La segunda reto es si los estudiantes registran a una persona de 73 años que había omitido involuntariamente, afectará el promedio obtenido. Justifica tu respuesta. Muy bien, para poder responder esta pregunta vamos a organizar los datos en una tabla de frecuencias. Para ello vamos a organizar de esta manera: edad de los estudiantes en años sería marca de clase, cantidad de personas que visitan a la feria, frecuencia absoluta, y el producto de la frecuencia absoluta por la marca de clase sería para encontrar el promedio. ¿Ok? Primeramente vamos a sumar la cantidad de personas asistentes. Entonces aquí tenemos en la barra también los datos, o simplemente podemos sumar de esta manera. Aquí están en las categorías de 13 años, 15, 17, 19, 21 y 23 años. Vamos a sumar, a ver, sería 10 más 25 más 15 más 10 más 5 más 5, sería en total 70 personas asistentes a la feria. Ahora vamos a multiplicar el producto de la frecuencia absoluta por la marca de clase. O sea, 13 por 10 es 130, 15 por 25 es 375, 17 por 15 es 255, 19 por 10 190, 21 por 5 105 y 23 por 5 115. Si hacemos la sumatoria de la frecuencia absoluta por marca de clase, obtenemos en total 1170 personas. En consecuencia, el promedio de la edad de las personas que asisten a la feria sería simplemente utilizando esta pequeña relación que ya conocemos. El promedio es igual a la sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase sobre total. Entonces reemplazamos
La sumatoria nos sale 1170 entre el total que es n, 70. Obtenemos el promedio 16,71. ¿Ok? Ahora, eso sería la respuesta para la primera pregunta. La segunda pregunta es, si registran una persona de 73 años involuntariamente, ahora ya no son 70, sino más uno son 71 personas. ¿Y su promedio cómo va a ser? El promedio evidentemente va a modificarse. Sabemos que la sumatoria de las 70 personas es 1170, más 73 años que han omitido, dividimos entre el total que era inicialmente 70, ahora más 1 serían 71. Entonces la sumatoria de 1170 más 73 sale 1243 entre 71, el nuevo promedio sería 17,50. Como ustedes pueden observar, se ha modificado, ¿no? El promedio ha afectado considerablemente. Muy bien. Respuesta sería, como se observa, el promedio se ha incrementado al agregar un dato más, por lo tanto el promedio o la media siempre depende del total de los datos. Muy bien, si te gustó este video dale like y comparte y déjeme su comentario, y si te falta suscribirte, suscríbete para que nosotros podamos seguir presentando más recursos educativos para ustedes en adelante. Muchas gracias.